decíamos una proteína grande o pequeña? Pequeña. Pequeña, ¿sí? Las proteínas normalmente tenían 10.000, 50.000 residuos, ¿sí? Y si yo asumía que cada aminoácido tenía 10 conformaciones posibles, que realmente pueden ser más, pero asumiendo que podríamos tener solo 10 conformaciones posibles, yo tenía un número de conformaciones de 10 elevado a la 100, ¿sí? Este era mi número de conformaciones posibles. O sea, son muchísimas conformaciones posibles. Asumiendo el tiempo mínimo que dura una vibración, que es esta cantidad de segundos. O sea, el tiempo mínimo que existe. Lo más rápido que puede pasar algo es en ese tiempo, ¿sí? Asumiendo que yo esta cantidad de conformaciones la pudiera probar en este tiempo mínimo, me tardaría 10 a las 77 años en probarlas todas. Solo para un péptido pequeño, ¿sí? 10 a las 77 años son aproximadamente 4 veces la vida del universo, ¿sí? Imagínense, para un solo polipéptido. Entonces decíamos, no podemos tener un plegamiento de prueba y error porque, imagínense, a la célula se le iría toda la vida, o muchas vidas, tratando de probar todas las conformaciones para una sola proteína. Ahora imaginen todas las proteínas posibles. Todavía no lo voy a usar casi hasta el final de la clase. Entonces, decíamos, no pueden ser procesos de prueba y error y por lo tanto decíamos, la célula necesita un plegamiento asistido. Ya necesita algo que le ayude, algo que favorezca ese plegamiento. Si se recuerdan, ya habíamos hablado del embudo de energía y decíamos, muchas conformaciones posibles, un nivel energético alto, un nivel de entropía muy alto, pero solo una conformación nativa. Y decíamos que todos los que estaban acá eran intermediarios inestables. O sea, lazos, si realizamos la analogía de lazos donde había conformaciones mal plegadas, donde se tienen algunos nudos. No me va a subir, pero es que solo la ciudad no me molesta. Entonces, tenemos acá el número de conformaciones posibles. Los de adelante me escuchan bien, ¿sí? Teníamos el número de conformaciones posibles que eran los intermediarios semiestables, que decíamos, había que desplegar la proteína para subirlo a un nivel energético que con probabilidades pudiera caer a la conformación nativa, ¿sí? Y que decíamos que habían enzimas, por ejemplo, como la PDI, que se encargaba de hacer ese tipo como de desplegamientos, ¿sí? Entonces, este plegamiento asistido lo que va a hacer es favorecer que la estructura siga ese patrón hasta llegar a la estructura nativa, ¿sí? Que llegue a la estructura más estable. Porque si pensamos entonces en lo que el elemental está diciendo, probar todas las conformaciones que reflejan ese nivel de entropía alto, nos tomaría 10 a los 77 años, ¿sí? Entonces necesitamos hacerlo rápido y que la estructura de la conformación nativa ocurra y que ocurra rápido, que sea la primera en formarse, ¿sí? Entonces, ese plegamiento asistido, ya habíamos mencionado, me recuerdo que ustedes se los habían mencionado, que viene asistido por las chaperonas moleculares, ¿sí? Que son las proteínas encargadas entonces de poder venir y facilitar el plegamiento del péptido. Si nosotros hablamos entonces que las chaperonas tienen la capacidad de interactuar con polipéptidos parciales incorrectamente plegados, o sea, tienen la capacidad de venir y unirse a un péptido o a una proteína que está mal plegada, encargarse que la PDI la despliegue, pero en lo que se despliega, la chaperona la detiene. Y después facilita que ese plegamiento de estar mal, ahora tenga más probabilidades de estar bien, ¿sí? Luego decimos, facilitan rutas de plegamiento correcto, o sea, van a actuar como facilitadoras nada más, para que agarre ese nivel energético más estable de un solo. Algunas aportan microentornos. Lo que quiero que piensen en la proteína, ¿no sienten el olor a ciudad? ¿No les molesta? No siento. Acá, esta parte de microentornos, quiero que lo piensen, por ejemplo, como que están tratando de leer bioquímica en el patio cuando todos los de tercero están afuera, ¿sí? Una gran bulla, gritos por todos lados, o por ejemplo están en la casa con el hermanito llorando o con la mamá con el radio a todo volumen, ¿sí? Algunos podrán estudiar así. Van a ser las proteínas que requieran menor ayuda, ¿sí? Pero van a haber algunos que necesiten irse a meter a la biblioteca y la biblioteca no es suficiente, sino encima necesitan meterse en un cubículo dentro de la biblioteca, ¿sí? Necesitan estar solos para poder leer y para poder entender, ¿sí? Este tipo sería
proteínas que necesitan como más atención, que necesitan un ambiente más reducido, un ambiente lejos de estrés, para poderse plegar de una forma correcta. Existen dos tipos entonces, están las HSP70 y las HSP60. Esto hace dos clases bastante grandes de chaperonas. Hay diferentes subclases, ¿sí? En el lenguaje tradicional se les suele llamar a las HSP70 chaperonas y a las HSP60 chaperoninas. Se los digo porque las chaperoninas siguen siendo chaperonas, entonces eso a veces puede resultar confuso. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿Alguien se perdió con lo que dije ahorita? ¿No? Va. Entonces vamos a ver cada una por separado. Tenemos a las HSP70. Estas HSP70, lo de HSP viene por lo de Heat Shock Protein. Eran proteínas que aumentaban o se empezaban a traducir con gran velocidad cuando la célula era sometida a un estrés por calor, ¿sí? Y esa es la parte de Heat Shock. Entonces, se veía que cuando la célula era sometida a estrés, la concentración de estas proteínas dentro de la célula aumentaba. Entonces, en aquel momento se creía que era parte de la función de la proteína, como reducir el estrés o como ayudar a disminuir la temperatura o algo parecido. Con el tiempo se fueron dando cuenta que lo que realmente hace esta proteína es facilitar un plegamiento correcto de más proteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta la temperatura, estamos aumentando el nivel energético en la célula, ¿sí o no? Quiere decir que estamos aumentando el nivel de entropía. Piensen en el embudo de energía otra vez. Había más energía donde más entropía había. Y mientras menos energía, mayor estabilidad, ¿sí? Si estamos aumentando el nivel de energía, estamos aumentando la entropía y por lo tanto estaríamos favoreciendo plegamientos incorrectos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay mucho calor, se van a sintetizar más de estas proteínas para que este plegamiento sea asistido para favorecer el plegamiento más estable. ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Sí? Va. Entonces, no promocionan activamente el plegamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vengo y les doy el lazo y les digo que lo plieguen y les doy las instrucciones para plegarlo, con las instrucciones yo estoy favoreciendo el plegamiento. ¿Se recuerda que habíamos puesto el ejemplo hipotético? Que cada quien lo plegaba como se le daba la gana. Y decíamos cuántas conformaciones diferentes teníamos, como 30, asumiendo que hay 30 personas acá, ¿sí? 30 conformaciones diferentes. Pero solo 30 porque hay 30 personas. No quiere decir que el lazo solo pueda ser plegado de 30 formas. Puede ser plegado de 10 a las 100 formas, por ejemplo, que eran muchísimo más que 30, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí. No, si se me pierden me avisan. Entonces, ¿qué pasaría? En este caso lo que nosotros estamos haciendo es, si yo les doy las instrucciones, el número de conformaciones posibles del lazo debe reducirse, ¿sí o no? ¿Sí? Quiere decir que entonces van a un nivel energético inferior. Si van a un nivel energético inferior, puede ser que algunos se pierdan algún intermediario semiestable. Esto era a la derecha, o esto era arriba, esto era abajo. ¿Qué hacen? Levantan la mano y yo llego. Bueno, era a la derecha, por ejemplo, o era a la izquierda. Yo los estoy ayudando a doblar el lazo, pero no lo estoy doblando yo, lo están doblando ustedes, ¿sí? Entonces, en este caso, la chaperona sería yo. No estoy plegando el lazo, ustedes lo están plegando y yo solo estoy favoreciendo a que los plegamientos sean los correctos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces esto es bien importante. Las chaperonas no pliegan, solo ayudan a plegar. ¿Sí? Se unen a regiones ricas en residuos hidrofóbicos de polipéptidos no plegados. Ah, bueno. El polipéptido no está en una estructura terciaria, está en una estructura primaria, no está plegado. Y la chaperona se va a unir a los residuos hidrofóbicos que tenga esta proteína desplegada. ¿Por qué? ¿Por qué a los residuos hidrofóbicos? ¿Por qué? Los va a plegar hacia adentro. ¿Por qué? Tiene que ser para porque, o sea, el cuerpo es un medio hidrofílico. La célula es un ambiente acuoso, tiene más del 60% de agua. ¿Qué pasaría si la chaperona no se uniera? Se plegaría hacia adentro, ¿sí? En ese preciso momento. Y eso lo que haría es facilitar un plegamiento incorrecto. ¿Por qué? Supongamos en la estructura terciaria nosotros ya vimos que a veces tenemos aminoácidos que interactúan con aminoácidos que se están sintetizando 100 aminoácidos después, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aminoácidos del 20 al 25 que son hidrofóbicos y que en un plegamiento tridimensional
entiende esa parte? ¿Sí? A la hora de plegarlo. Pero ¿qué pasa si estamos sintetizando la proteína? Aminoácido por aminoácido se va colocando uno a la par del otro y por lo tanto vamos 20, 21, 22, 23, 25 hasta llegar al 300. Si yo no colocara la chaperona en ese momento, ¿qué pasaría? En ese momento se plegaría hacia adentro, porque quiere aislarse de ese ambiente acuoso celular. ¿Sí? Por lo tanto, si va plegada con esto hacia adentro, cuando esto se sintetiza, esto ya va a estar plegado, no se va a poder unir. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Si la chaperona no viene a crear ese microentorno en ese pedacito de aminoácidos hidrofóbicos, estaríamos favoreciendo en el ambiente acuoso celular un plegamiento incorrecto. Entonces, ¿qué va a hacer la chaperona? Se va a unir acá y va a esperar a que sigamos 100, 150, 200, 300, 320. Ahora, ya lo puedo soltar porque estos dos ya se van a unir y juntos se hacen hacia adentro. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Va. Bloquean el plegamiento de proteínas que deben ser translocadas a través de membrana. Esto es así como puede ocurrir, no siempre pasa. No siempre pasa, ¿por qué? Porque no todas las proteínas son translocadas a través de membrana, solo las que tengan una función extracelular, ¿sí? Entonces, si la proteína funciona fuera de la célula, ¿en dónde es sintetizada? Dentro de la célula, porque adentro tengo el ARN mensajero, adentro tengo el ribosoma, adentro tengo todo lo demás. Entonces, la proteína, si va a funcionar afuera, se sintetiza adentro. Si se sintetiza adentro, yo a veces necesito utilizar chaperonas que no me dejen plegarla, porque ustedes saben que para poder translocar proteínas necesitan un transportador. Quiere decir que yo voy a llevar el polipéptido desplegado al transportador para poderlo sacar de las células. ¿Sí? Entonces la chaperona lo que va a hacer es acompañar ese polipéptido para que no se pliegue, sino ya afuera, o sea, la chaperona se queda adentro, afuera el péptido se pliega completamente en su estructura tridimensional. En la estructura que entonces tiene la función y la función fuera de la célula. ¿Por qué lo hace así? Bueno, por dos razones. ¿Qué ocupa más espacio? Espacio en diámetro. ¿Una proteína plegada o una proteína no plegada? Una no plegada. Ocupa menos espacio. ¿Por qué? Porque es más fácil pasarla de forma lineal por un transportador. A tenerla que plegar y necesitar un transportador que permita sacar esa estructura tridimensional. ¿Sí? Entonces es una forma más sencilla. Necesito un transportador pequeño para poderla translocar. Otra cosa bien importante es, dependiendo de quién sea la célula, el ambiente extracelular puede variar. Por ejemplo, si piensan en riñón, el ambiente extracelular es un ambiente más ácido o en una célula renal, por ejemplo, el ambiente es más ácido que en una célula, por ejemplo, hepática. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La proteína ya hemos visto que va a cambiar dependiendo de a qué pH se encuentre. ¿Sí? Quiere decir que la conformación nativa va a ser la estructura estable en el pH extracelular, no dentro de la célula. Quiere decir que el plegamiento correcto en este caso va a ser el que esté fuera de la célula. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Sí, no, no sé, tal vez. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Qué es lo que no está claro? Puede variar pequeño y esas pequeñas variaciones pueden hacer cambios en la proteína. Entonces a veces es mejor sacar a la proteína desplegada para que la conformación nativa se pliegue en donde va a ejercer la función. ¿Sí? Si se plegara adentro puede ser que las condiciones varían mucho y la función de la proteína vaya a variar. ¿Sí se entiende ahora un poco más? Sí. ¿Sí? Va. A veces hay proteínas que se pliegan dentro y ya plegadas pueden salir, siempre y cuando tenga un transportador que me permita sacarla plegada. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay dos ejemplos, dos clases diferentes de translocación. Nada es gratis en esta vida, quiere decir que utilizan ATP. Tienen que hidrolizar energía para poder ayudar. Entonces, yo les estoy dando clase, no es de gratis, me pagan por hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La proteína va a venir, la chaperona va a ayudar, pero va a cobrar por hacerlo y va a cobrar energía. Va a hidrolizar ATP para poderlo hacer. ¿Sí? Entonces acá nosotros vemos que la mayoría de chaperonas, tanto las HSP70 como las HSP60, van a hidrolizar ATP. Lo hacen de manera distinta, pero en general lo hacen. ¿Sí? Bueno, las chaperoninas habíamos dicho que eran las HSP60. ¿Sí? Estas son complejos proteicos. Quiere decir que son proteínas mucho más grandes. Ya no es una proteína, sino ahora es un complejo de proteínas. Es más grande. ¿Sí?
Necesario para el plegamiento de muchas proteínas celulares que no se pliegan espontáneamente. Ah, bueno. Hay alguien que con leer el libro se le hace suficiente, ¿sí? Pero tal vez haya alguien que aparte necesite tutorías, por ejemplo. Quiere decir que es alguien a quien le cuesta estudiar, ¿sí? No que no pueda, le va a costar. Entonces, ¿qué pasa? Las chaperonas, estas chaperoninas, lo que van a hacer es ayudar a proteínas que no pueden plegarse solas, que necesitan ese cubículo, que necesitan ese microentorno para poderse plegar de una forma favorable. Consisten en 2 anillos de 7 subunidades, que se llaman globeles. Ese es el nombre que reciben. Ustedes piensen en 2 anillos acá. Cada anillo tiene 7 subunidades, ya vimos que son proteínas, ¿sí? Y luego tenemos acá un anillo adicional de 7 subunidades que es grueso, o sea, un anillo que se coloca hasta arriba. Sigue siendo parte de proteína, entonces si se fijan, una proteína, otra proteína y otra proteína hacen un complejo proteína, ¿sí? Una proteína más grande. Ahí están las cadenas de polipéptidos porque dijimos que proporcionaban microentornos. Entonces acá está. Si se fijan, esta es la chaperonina, estructura secundaria. ¿Qué estructura secundaria es? ¿Qué estructura secundaria tiene esta proteína? Hélice. Hélice. Hélice, ¿sí? Y si se fijan por acá, hay una cebra teta, ¿sí? Quiere decir que es una proteína normal, ¿sí? Y esta proteína, si se fijan aquí en grandota, va a ayudar a que otras proteínas se puedan plegar, ¿sí? Entonces decíamos, 7 subunidades acá, 7 subunidades acá. Un anillo, otro anillo, que serían los 2 anillos que tenemos aquí, ¿sí? A esa región se le conoce como groel. Este serían los 2 groel vistos desde arriba, ¿sí? Si se fijan es como un barrilito, o sea, lo estamos viendo desde aquí arriba. Luego tenemos la groese, que es como una tapadera. Son 7 subunidades, pero más pequeñas, que lo que van a hacer es cerrar el complejo. Lo van a cerrar porque yo voy a agarrar el polipéptido, lo voy a introducir aquí, después lo tapo y cerraron la puerta del cubículo y la bulla se acabó. Se pueden sentar a estudiar. Se acaba el estrés celular y por lo tanto la proteína se puede plegar correctamente. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Va. Entonces acá está. Este sería el polipéptido sin plegar. Lo introducimos a la chaperonina hidroliza ATP y durante la hidrólisis permite que el polipéptido pueda plegarse, ¿sí? El polipéptido se plega adecuadamente y la chaperonina queda libre para iniciarlo otra vez, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es cómo funcionan las dos en conjunto. Puede ser que una proteína use solo los HSP70, raras veces que use solo las 60 o la mayoría de veces que use las dos. Las terminales realmente También, ¿sí? Entonces acá estamos. Tenemos el ribosoma. Y el ribosoma lo que está haciendo es traduciendo la proteína. Leyendo un ARN mensajero, el ARN mensajero le va colocando el ARN de transferencia que lleva unidos covalentemente aminoácidos. Quiere decir que me va quedando la estructura primaria de la proteína. Esto que está acá, esto rojo, serían las HSP70. Las chaperonas se están uniendo. ¿Qué tipo de aminoácidos tengo ahí? ¿Sí? Va. Entonces, se unen las regiones hidrofóbicas y si se fijan, puede ser que en ese momento yo retire las HSP70 y que el péptido pueda plegarse correctamente. O puede ser que el péptido necesite un plegamiento todavía más asistido, mayor dedicación porque el péptido es más complejo y por lo tanto lo que va a hacer las HSP70, como son chaperonas, van a acompañar el plegamiento, ¿sí? Lo van a acompañar hacia la chaperonina, hacia la HSP60. Lo introducen acá, si se fijan estas quedan fuera porque no están plegando, solo están ayudando a plegar, ¿sí? Ya cumplieron su trabajo, ya las acompañaron, ya dejaron las regiones hidrofóbicas libres de agua. Ahora el polipéptido se plega, invierto la energía y el polipéptido se plega correctamente, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, puede plegarse usando solo las 70, usando las 70 y las 60, o en casos muy extraordinarios puede plegarse sola, ¿sí? Bueno, esto que tenemos acá sería básicamente la representación en plegamientos del embudo de energía. Si se recuerdan, el embudo de energía eran proteínas desplegadas con todas las opciones del mundo posibles, ¿sí? Para poderse plegar. Se empieza a plegar, el número de conformaciones se va reduciendo cada vez más hasta llegar a la conformación nativa. En el camino decíamos, en ese embudo de energía puedo ir observando
las crestas, que son los intermediarios semiestables, o sea, intermediarios mal plegados. ¿Sí se acuerdan que era una cresta? ¿Sí? La cresta entonces es el intermediario mal plegado, donde yo puedo tener algunas enzimas como la PDI, que con el uso de chaperonas me permita regresarlo a ese estado de alta energía para que se siga plegando, ¿sí? Para seguir favoreciendo ese plegamiento correcto. Este tipo de error puede ocurrir en cualquier parte del plegamiento, y por eso si revisan el embudo de energías hay crestas casi que de cualquier altura, ¿sí? Todo el embudo está lleno de crestas. Esta proteína que está mal plegada, si hacemos la analogía con el lazo, y ustedes le hacen el nudo al lazo, ya habíamos dicho que para realizarlo a un nivel superior lo que tenían que hacer era deshacer el nudo, desplegar el lazo y seguirlo plegando, ¿sí? Puede ser que alguien sea muy bueno haciendo nudos, que ese nudo sea imposible de deshacer. Puede ser, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si tragan el nudo? Tendrían que solicitar un nuevo lazo para empezar de nuevo el plegamiento, ¿sí o no? ¿Sí? Va. En ese caso, el lazo que trabaron o el lazo que dejaron con nudo lo tendrían que tirar a la basura, ¿sí? Por lo tanto, estas proteínas podrían ser marcadas, por ejemplo, con algunas ubiquitinaciones para ser reconocidas por el proteosoma y que el proteosoma se encargue de degradar la proteína, ¿sí? Si yo tengo una proteína mal plegada, a nivel de traducción, ¿cuál es el efecto? A ver, ¿por qué habría de sintetizar yo una proteína? Porque la voy a usar, ¿sí? La voy a sintetizar porque necesito usarla. Y si la sinteticé mal, ¿cuál es la señal que la célula está recibiendo? Va a seguir sintetizándolas. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la función de la proteína. Si la estaba sintetizando era porque la necesitaba. Y si la estoy sintetizando y no sirve, quiere decir que la función no se está cumpliendo. O sea, la señal va a ser seguir sintetizando. ¿Sí? Va. Dejemos esto a la ahorita. Imagínense salir a las 7 de la mañana e irse a meter a la Roosevelt, al Periférico o al Trébol o a la San Juan. ¿Qué pasaría? Vienen en 3 horas. ¿Sí? ¿A qué velocidad irían? A 1 kilómetro por hora o completamente parados. Va a haber actualizar viendo que no vengan los motoristas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había mucho tráfico. Hay muchos carros que quieren pasar. Va. Regresemos al punto anterior. Si yo tengo una proteína que se está sintetizando a cada rato porque necesito usarla, pero lo estoy haciendo mal y no la puedo usar, esto que está mal se va a acumular. Si se acumula y no sirve, decíamos, se va al protosoma, ¿sí? Pero si el protosoma tiene mucho trabajo, porque es la hora pico del degradar proteínas, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Lo va a hacer muy despacio, ¿sí o no? ¿Sí? O lo va a hacer a la misma velocidad, pero no se va a dar abajo, ¿sí se entiende? Al final, ¿qué está pasando con la proteína mal plegada? Se está acumulando y eso puede caer o resultar en una patología que se conoce como amiloidosis. ¿Sí? Entonces ya vieron los tipos de amiloidosis, ya vieron que pueden ser en diferentes tejidos y qué consecuencias puede causar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Vale, traje 2 videos para que se relajen un poco. ¿Por qué pondrían chao? ¿Por qué pondrían chao? No, graban los videos. This animation demonstrates how the digital information encoded within DNA is used to direct protein synthesis. This is a DNA double helix containing the digital code which directs the cell in all aspects of operation. And here we see a protein complex called an RNA polymerase traveling down the DNA strand. As it moves down the strand, it carefully unwinds the DNA, preparing it for transcription. Inside the polymerase, we see a single-stranded copy of the original instructions being assembled as individual bases are positioned and added to the broken strand. A stop code marks the end of the protein specification, at which point this copy, known as a messenger RNA transcript, exits the polymerase and heads towards a 2-part chemical manufacturing machine called the ribosome. While the messenger RNA moves towards the ribosome, transfer RNA molecules attach to specific amino acids in preparation for assembly.
As the messenger RNA transcript passes through the ribosome, the process of translation begins. Using the instructions encoded on the messenger RNA as a template, the transfer RNA molecules align specific sequences of bases to corresponding amino acids, creating a protein chain. As this chain exits the ribosome, it is met by chaperones which prevent premature folding, while escorting the protein through a barrel-shaped machine called a chaperoning. This machine helps fold the protein into the precise shape required to perform its function. Although it is unclear how the chaperoning achieves this, we do know that accurate folding is essential in order for the protein to accomplish its intended function. Once the protein is complete, it is released into the cytoplasm to do its job. Este que les voy a poner es de una casa comercial, ¿sí? De una casa que está promocionando pruebas de laboratorio, y se los digo porque yo necesito que se enfoquen en el proceso, en cómo lo hacen, pero a la vez van a ir oyendo la proteína se marca, la proteína necesita, la proteína tal cosa, porque están hablando de ese proceso en particular, pero que sepan que esto se aplica a muchas proteínas, ¿sí? Plasmids containing the target recombinant gene. This plasmid encoded gene is subsequently transcribed by RNA polymerase, producing a mRNA message. This mRNA message is subsequently bound by a ribosome complex and begins translation into an unfolded protein molecule containing a unique peptide signal sequence. Successive translation events by ribosome complexes cause translated recombinant protein to accumulate within the Corynebacterium glutamicum cytoplasm. The N-terminal peptide signal sequence of the recombinant protein targets the protein for secretion through one of two secretory pathways, the secretory or SEC pathway, or the twin arginine translocase, or TAC pathway. The signal peptide is recognized by the SEC translocase and initiates protein secretion. As the leader signal peptide reaches the outside of the cell, it is cleaved by the membrane-bound peptidase, and the remaining protein is secreted and subsequently folds in the mediator. Aquí lo voy a regresar. Si se fijan, ahorita la atención venía en el péptido desplegado, si no en la chaperona, lo que hizo fue llevarlo a un transportador y sale el péptido desplegado y se pliega en el espacio extracelular, ¿sí? Ahorita lo que quiero que hagan es, no fijen la atención en ese péptido, sino vean lo que está ocurriendo detrás, ¿sí? Todo lo que está pasando detrás de ese péptido, me interesa que se fijen en qué es lo que lleva a esta estructura de acá, ¿sí? Coded gene is subsequently transcribed by RNA polymerase, producing a mRNA message. This mRNA message is subsequently bound by a ribosome complex and begins translation into an unfolded protein molecule containing a unique peptide signal sequence. Successive translation events by ribosome complexes cause translated recombinant protein to accumulate within the Corynebacterium glutamicum cytoplasm. The N-terminal peptide signal sequence of the recombinant protein targets the protein for secretion through one of two secretory pathways, the secretory or SEC pathway, or the twin arginine translocase, or TAC pathway. The signal peptide is recognized by the SEC translocase and initiates protein secretion. As the leader signal peptide reaches the outside of the cell, it is cleaved by the membrane-bound peptidase, and the remaining protein is secreted and subsequently folds in the mediator. The signal peptide containing the twin arginine motif is recognized by the TAC translocase